Hola. Bueno, vamos a arrancar la clase. Recién estaba compartiendo, tanto en el Meet como acá, esta información respecto al recuperatorio, a la mostración de los recuperatorios y parciales y a exámenes finales. Bueno, ahí está. Igual ya está publicado en el aula virtual y en el transparente virtual, pero por si hay alguien que no está prestando demasiada atención, las notas van a estar el viernes a las 12, se van a mostrar de 12 a 16 y después se cierra el cuatrimestre. Así que traten de ir más que nada si ven que no aprobaron y creían que habían aprobado. Obviamente hay quienes entregaron en blanco, o sea que obviamente saben que no aprobaron, pero si creían que habían aprobado y no aprobaron, acérquense en ese bloque de 12 a 16 porque después tenemos que cerrar las actas, ¿sí? Más que nada eso. Después, aprobaron el parcial o que aprueben el recuperatorio, los parciales y los recuperatorios están en la cátedra, se guardan 5 años, ¿sí? Así que les solicitamos, si aprobaron, que por empatía esperen al lunes a ir a verlo, los pueden ver en cualquier horario de consulta. Insistimos, no solo para matemáticas, sino para todas las asignaturas, que vayan a ver los parciales, se guardan y se muestran, aunque haya terminado el cursado, porque es importante que vean los errores que cometieron, los aciertos y las otras respuestas posibles que había, aunque lo hayan respondido bien, ¿sí? Así que les sugerimos para cualquier asignatura que se acerquen a las mostraciones. Además, las mostraciones son obligatorias ofrecerlas, después cada quien hace lo que tenga ganas. Bueno, eso respecto al parcial. Respecto a los exámenes finales, toda la información de exámenes finales está publicada por, ahí puse triplicado, pero está por cuadriplicado. Está en el aula virtual, en el transparente virtual. Entonces, yo estimo que nadie va a rendir el martes. Quiero creer que van a ser responsables y no se van a presentar el martes a rendir. Si hay alguien que quiera rendir, lee todo el documento y si le quedan dudas van a los horarios de consulta y preguntan. No me manden mail ni mensajes porque son entre este cursado y el anterior más de 1000 estudiantes que tienen que rendir, ¿sí? Entonces si cada estudiante no lee el archivo y me escribe tengo dudas de esto, de lo otro, bueno, no, lean el archivo y entren a las consultas si tienen dudas. No me manden mail ni mensajes. ¿Estamos con eso? De todas maneras, el grueso, estimamos que no se van a presentar el martes, el grueso se va a presentar después del receso, tienen 2 llamados, así que tienen bastante tiempo para leer esos documentos, familiarizarse con la dinámica del examen final. Y después se van a mantener, en el receso se cierra la facultad, está puerta cerrada excepto para asistencial, para la guardia mínima, por ser área salud, pero el transparente virtual y el aula virtual quedan ahí abiertos, los transparentes y las aulas virtuales. Lo que no va a haber es participación docente, pero ustedes pueden bajarse material, ver los videos, el canal, todo eso queda disponible, ¿sí? No va a haber respuestas ni en los foros, ni no va a haber consultas. Desde el 9 de julio al 25 de julio está cerrada la facultad. El 9 de julio justo es sábado y es feriado, pero de todas maneras ahí comienza el receso. Esto respecto al final. Esta semana las clases, bueno, por todo lo que fuimos explicando la semana pasada de los asuetos que tuvimos que juntar, ahora en la clase de hoy, que están las 10 comisiones, vamos a trabajar con curvas, caso particular la recta. Y ahora les digo cómo está distribuido en el material. Esto hoy a la mañana. Hoy a la noche vamos a dar superficies, la teoría, ¿no? Ahora, digamos. Ahora, teoría de curvas, caso particular la recta, y a la noche, teoría. Esto para ubicarse. Superficie, caso particular, el plano. En el libro hay bastante más que lo que entra en la asignatura. Por eso hago esta aclaración.
En el libro hay más curvas y más superficies. En Matemática 1 entra solamente en curvas recta y en superficies plano. Y a la noche vamos a trabajar caso particular el plano y luego, a la noche mismo, cruzar las otras dos. Recta y plano en R3. Eso para ubicarnos. A las 10 van a trabajar con Alejandra la tarea de aula de la respectiva lo que vemos hoy en la teoría lo van a trabajar a las 10 en tarea de aula con Alejandra. Mañana con Santiago pueden venir al aula 1 o me voy a poner acá si por lo menos un rato me ven en el Meet. Mañana con Santiago de 17:30 a 19:30 acá en el aula 1 o en el Meet. Y el viernes con Alejandra en el aula 10 o en el Meet. ¿Sí? En el aula 10 va a ser de 16:30 a 18 porque era el único hueco en que solamente podíamos ubicar a las 10 comisiones. Todas las clases son híbridas, todas quedan grabadas, así que si hay alguien que no puede asistir sincrónicamente, la ve grabada después. Otra cosita, en el Drive, no sé si alguien ya estuvo curioseando el Drive, pero hay una carpeta que se llama Geometría. Es todo lo que vamos a trabajar esta semana. Dentro de Geometría está el mismo esquema que todo lo que vimos en el cursado. Es decir que ingresan a la carpeta que es Geometría del Drive y van a tener 3 subcarpetas. Una que dice diapositivas de teoría 2D, algo así, teoría 2D, teoría 3D, soluciones, 2D y 3D. O sea, tienen esas carpetas y con esas resoluciones se pueden ir guiando de las actividades del libro que entrarían en la asignatura. Les digo esto porque, insisto con esto, en el libro van a ver que hay bastante más de lo que vamos a ver ahora, porque este libro, la profesora Marta Bonacina, que fue profesora titular, que es la autora del libro, ya se jubiló hace 7 años más o menos. Este libro, cuando gana el proyecto Latin Project, el programa de la asignatura, yo les comenté que se van actualizando todos los años, se revisan. Bueno, está armado con ese programa, ¿sí? Ahora, si tiene una versión vieja del libro, les va a aparecer la última unidad que ya no se da en Matemática 1, se da en Matemática 2. Si tienen la versión vieja, que es la que tengo yo. La que de este año ya no está esa unidad, pero les digo para ubicarse. Hay bastantes contenidos del libro que no los vemos en Matemática 1. Y yo les voy a ir marcando ahora que están todavía en el libro porque son, digamos, la introducción para Matemática 2. Pero no los evaluamos en Matemática 1, los retoman en Matemática 2 y ahí continúan con las otras funciones que le venimos diciendo que en Matemática 2 van a ver. Así que para guiarse, ¿qué es lo que entra en Matemática 1? Están todas las diapositivas de teoría, que son 4 bloques de presentaciones, y las resoluciones de Geometría 2D y Geometría 3D. Fuera de eso no se evalúa, ¿sí? Ahí están actividades guía, como hicimos con toda la asignatura. Si tienen duda de que si algún tema, justo ven que no está esa actividad en esas... algún subtema que dicen tengo dudas si me entra o no, entran a cualquier consulta o lo escriben en el foro de exámenes finales y dicen tengo duda particularmente con este subtema. Ojo con una cosita, durante el cursado virtual que fue 2020 y 2021, esto de esta semana no se dio, así que los exámenes finales de 2020 y 2019 no evaluamos este contenido porque fue recortado, así que si van a practicar con exámenes finales para presentarse después del receso, no tomen los del 2020 y 2021, tomen esos, pero después tienen que agregarle toda la parte de geometría que es de 2019 hacia atrás. ¿Sí? En 2020, 2021 tuvimos que hacer una adecuación de los programas a la situación de aislamiento y como empezamos muy tarde, el cuatrimestre lo arrancamos en mayo, hubo que suprimir algunos contenidos. Los contenidos que suprimimos son geometría en 2D y 3D. Así que para estos temas no hay finales 2020-2021. No hay de estos temas. Tienen que ir hacia esos que están compartidos en el link del
lo que arma el centro de estudiantes, el MEGA, el centro de estudiantes, bueno, de 2019 hacia atrás. Tampoco mucho más atrás, porque ya les digo, tienen todos los finales del 2019, que son 9 llamados. Los primeros de febrero-marzo de 2020, obviamente los tomamos presenciales, y ahí ya tienen 12 exámenes para hacer. Los del 2018 también, ya del 2017 hacia atrás, no vayan porque ya hubo cambio de programa. Así que yo les diría que tomen 2018, 2019, febrero, marzo de 2020, si quieren sacar actividades de ahí. ¿Estamos con esto en los exámenes? Bueno. Ahora sí, vamos a arrancar con curvas. Entonces, curvas. Más allá que la definición es un poco compleja y no la vamos a arrancar ahora, ¿qué intuitivamente, a ver si sale curvas? ¿Qué se imaginan? ¿Qué curvas conocen? Aunque no sepan qué es una curva, pero así con la intuición que traen desde la escuela primaria. ¿Qué de los objetos que nos rodean son curvas? ¿Qué les parece? ¿Qué curvas conocen desde que la escuela primaria, la secundaria, la facultad, fuera de la escuela? ¿Qué objetos fuera de la escuela, de la escolaridad, conocen que sean curvas? La parábola dicen acá, muy bien, ¿qué más? Hipérbola. ¿Qué otras? Espero que se inhibieron ahora, pero que el parcial lo hayan hecho bien. Porque todas las curvas, todas las gráficas de funciones escalares continuas, ¿qué son? Me imagino el resultado del recuperatorio. Las gráficas de funciones escalares continuas en los reales, ¿qué son? Curvas suaves, ¿sí? Todas las gráficas de las funciones escalares continuas son curvas suaves. Todas las gráficas esas, las que rindieron el parcial, el recuperatorio, no me acuerdo en el parcial o el recuperatorio se me mezclan, pero eran curvas suaves, algunas con puntos angulosos, pero son curvas. Esas son curvas. Fuera de la matemática, ¿qué curvas conocen? Fuera de la escuela. O dentro de la escuela, fuera de la matemática. Si eligieron venir a estas carreras, ¿quiénes eligieron bioquímica? ¿Quién es LB? Hay una curva que es muy particular de esas carreras que si las han elegido esas carreras, alguna curva les tiene que sonar. De alguna biomolécula. Nada. ¿Por qué eligieron las carreras? ¿No les suena el ADN? ¿No vieron la molécula del ADN? O cuando antes de decidir qué carrera estudiar, me imagino que no la habrán elegido por matemática justamente, estas carreras, sino por biología o química. El ADN es una molécula, la biomolécula que se representa por una curva. ¿Cómo se llama la curva? ¿Lo vieron en la escuela el ADN? Doble hélice se llama. La estructura del doble hélice del ADN. ¿No lo vieron? ¿A qué se parece? ¿A qué objeto se parece la doble hélice del ADN? Nada, no se imaginan nada, eligen una carrera y no se imaginan, no lo asocian a nada. Nada, nada, nada. A una cable de teléfono, que es el típico ejemplo, o también a un rulo, un cabello con rulo, ¿sí? Con los bucles, ¿sí? ¿Se ubica más o menos lo que es una curva? ¿Alguien no se ubica lo que es intuitivamente una curva? Faltan dos curvas muy importantes que ya las trabajamos. ¿Qué curvas nadie nombró hasta ahora? Circunferencia y ¿cuál más? La recta, además está en el pizarrón. La recta, si dice curvas, caso particular. La recta es que la recta es una curva. Es un caso particular de curva.
La recta es una curva muy especial, que tiene curvatura 0, pero es una curva. Entonces, de todas esas curvas que fui nombrando, y fueron nombrando, o fue nombrando acá el compañero, vamos a trabajar con una muy particular, que es la recta. La circunferencia está trabajada en el apéndice, por si alguien quiere repasarlo, y también está retomado en el capítulo este de curvas. Igual que la parábola, las cónicas, que son tipos de curvas, parábola, hipérbola, elipse también es otra curva que nos nombraron y no la vimos, pero es una curva que es, las parábolas, elipses, hipérbolas, creo que no me estoy olvidando, son tipos de curvas que se agrupan en lo que se llaman cónicas. Bueno, esas están en el capítulo, pero no las vamos a trabajar ahora. Ahora lo que vamos a trabajar sobre en los casos particulares de curva, un caso que es la recta. Ahora, para ver si espero que podamos avanzar un poco más rápido de lo de recién, porque aparte ya algo vieron para el parcial. ¿Qué necesitamos para informar o definir una recta? ¿Qué vieron en la escuela primaria? ¿Qué se necesitaba para definir una recta? 2 puntos, perfecto, 2 puntos diferentes, ¿sí? Esa definición que vieron en la escuela primaria sirve hasta ahora, también nos sirve. Y sirve para estar en el espacio bidimensional como tridimensional. Es decir, para definir una recta, en la escuela primaria vieron que necesitábamos 2 puntos diferentes. Perfecto. ¿Por qué 2 puntos y no un punto? ¿Por qué les parece? ¿Por qué les parece 2 puntos y no un punto? Porque por un punto pasan infinitas rectas. Exactamente, lo dijeron en simultáneo, en el Meet y acá en la sala. En la sala y acá en el aula. Por un punto pasan infinitas rectas. Y esto es independiente que estemos en R2 o en R3. Si agarran un lápiz que vendría a representar como una recta, yo lo voy a hacer primero acá en la pizarra, que sería en R2, un punto cualquiera, punto P cualquiera, por ese punto, bueno, justo acá no, por este punto pasan infinitas rectas. Quiere decir que un punto solito no alcanza para definir. ¿Y qué pasa en R3? ¿Cuántas rectas pasan por un punto de R3? Si toman acá, a ver si me voy acá a la pantalla para que quede en la filmación. Si agarran, imaginan ahí un punto, supongamos acá en el micrófono, que acá esté un punto de R3, ¿sí? En la punta del micrófono, ver en el Meet. ¿Cuántas rectas pasan por ese punto? Infinitas. Infinitas. ¿Qué diferencia hay entre estas infinitas y las que están en la pizarra? Que las que está acá no solamente giran así, sino como además puede girar. Para allá, en todas en diferentes, ¿qué? La del pizarrón está en todas las rectas en un único plano. Y si yo hago así, ¿cuántos no están todas en el mismo plano? ¿Se ubican esto? Díganme si no se ubica, porque primero vamos a ver la geometría clásica, la mirada de la geometría clásica, que es lo que trabajaron en la escuela primaria, y después pasamos directamente a geometría analítica. Entonces, está claro que ni en el plano ni en el espacio tridimensional con un punto alcanza, no alcanza un punto, necesitamos 2 puntos. Entonces, si ya pasamos a tener 2 puntos en el plano o en el espacio, nos alcanzan para definir 2 puntos, una recta. ¿Por qué? ¿Qué cambia en estos, ya sea en estos del plano o en el espacio tridimensional? ¿Qué cambia de una recta a la otra? ¿Qué cambió? Si son todas rectas, ¿qué cambió? Que ya La dirección. La dirección, lo que cambiaron las direcciones. Tienen un punto en común, pero todas distintas direcciones. Y lo mismo pasa en el espacio tridimensional. Entonces, lo que necesitamos es 2 puntos diferentes para definir la dirección.
la dirección de la recta, necesitamos entonces un punto, pero además definir la dirección. ¿Cómo definimos la dirección de la recta? Con otro punto, o ¿cómo más se imaginan? Ya si agregamos 2 puntos, decimos, bueno, tomo este punto A, este punto B, y ahí ya tengo definida la dirección. ¿Qué otra manera, la dirección de la recta R? ¿Qué otra manera podemos definir la dirección de una recta? ¿Qué vimos? ¿De qué otras maneras podíamos definir la dirección de una recta? ¿Cómo? Con la pendiente. Bueno, acá dicen con la pendiente y algebraicamente no sé a qué te referís. Con la pendiente. Ahora lo agrego entre comillas lo de la pendiente, porque la pendiente, ¿qué casos había que hacer para la pendiente? ¿Qué casos quedaban afuera? Y aparte una cosita, si decimos la pendiente, ¿qué hay que incorporar antes acá? Un eje. Más que un eje, Un sistema de referencia. un sistema de referencia. Así que este lo vamos a retomar después, porque para definir la pendiente, primero, ojo con esto, la pendiente la definimos en R2 únicamente, no en R3, solo en R2. Pero si decimos que está en R2, necesitamos incorporar un sistema de referencia. ¿Sí? Y hay otra cosita. ¿Qué vieron para el parcial? ¿Qué rectas quedan afuera? ¿Qué recta estaríamos excluyendo si usamos la pendiente? No, las constantes, ¿qué pendiente tienen? 0. ¿Cuáles dejamos afuera si queremos informar la dirección con la pendiente? Lo dijeron y no llegué a escuchar por acá. También lo rindieron para el parcial. Espero que lo hayan respondido bien. ¿Qué rectas quedan afuera que no podemos definirle las pendientes? Verticales. Así que ojo con esto. Y las rectas verticales existen, porque de hecho están diciendo, las están haciendo con la mano, son rectas, existen como objetos geométricos las rectas verticales. Entonces, las pendientes no definidas para rectas paralelas al eje Y, o sea que también necesitamos un sistema de referencia. Ojo con eso, porque la recta existe más allá, el objeto geométrico existe más allá de la parte algebraica. Tiene que quedar en claro eso. El objeto geométrico existe más allá que ustedes o yo o quien sea no se puede representar algebraicamente. Entonces, la dirección, lo que ustedes han dicho, la pendiente, lo vamos a retomar un poquito después porque deja fuera algunos casos. Igual, más que algunos, infinitos casos, todos los que son paralelas al eje Y en R2. Y aparte que es en R2. Pero ahora, con lo que vimos de vectores, hay otra forma de dar la dirección. ¿Cómo se imaginan de lo que vimos en vectores? ¿Con qué podríamos dar la dirección de esa recta que está dibujada ahí? O una que se imaginen acá en el espacio tridimensional. ¿Cómo podríamos decir que la dirección de la recta? 2 puntos de paso, con un punto de paso y con qué otra cosa. Con un... ¿Quién habla? Con un vector. ¿Con qué tipo de vector? No nulo. ¿Y cómo respecto a esta recta? Paralelo. ¿Por qué? Porque si decimos la recta pasa por el punto, por ejemplo, el punto A, y por el punto B ya queda definida. Si decimos la recta pasa por el punto A y es paralela a este vector U, también queda definido. ¿Estamos con eso? ¿Y qué pasa en R3? ¿Sirve eso que dijo la compañera, un vector paralelo? ¿Servirá o no servirá? ¿Sirve o no sirve? Vamos acá. ¿Qué se imaginan? ¿Sirve en el espacio tridimensional un vector paralelo?
A ver si lo puedo usar. Voy otra vez a la cámara. Supongamos que el punto de paso sea el extremo este del micrófono. Y el vector sea, yo para facilitarme poder explicarles, y el vector sea el dado por el micrófono. ¿Cuántas rectas habrá? O vamos a hacer así, así puedo facilitar. En la punta de la uña de mi dedo meñique es el punto de paso de la recta y el vector paralelo es el micrófono. ¿Cuántas rectas en el espacio tridimensional hay que pasen por la punta del meñique y sean paralelas al vector? Acá dicen infinitas, una sola. Depende del sentido. La recta no tiene sentido, ¿sí? Los que tienen sentido son los ejes cartesianos. ¿Cuántas rectas pasan por la punta de este meñique y son paralelas al micrófono? ¿Cuántas se imaginan? Hay una sola. ¿Por qué? Yo no sé qué vieron antes, pero tiene que ser. Esta sería la recta. Paralela al micrófono hay infinitas, obviamente. Todas estas son paralelas al micrófono. Pero una sola de esas infinitas además pasa por este punto. ¿Lo pueden ver? ¿Hay alguien que se perdió? ¿Sí? Por allá, ¿qué habían dicho? ¿Está? Una sola recta pasa por este punto y mantiene el paralelismo con el vector. ¿Qué quiere decir esto? Que esa forma de definir la dirección con un vector paralelo a la recta va a servir tanto para R2 como para R3. Estas dos que están acá nos sirven para R2 y para R3. Hay otros dos casos que voy a hacer, que son, uno, lo de la pendiente, que ya dijimos que es solo R2 y para rectas no paralelas al eje Y. Y hay otro más que falta. A ver cómo puedo hacer la flechita. Esta sería la pendiente y acá falta uno, con un vector V perpendicular a la recta. ¿Qué les parece? ¿Servirá o no servirá para indicar la dirección? ¿Sirve o no sirve? Si yo digo la recta pasa por el punto A y es perpendicular a este vector V. ¿Cuántas rectas en el plano habrá que son perpendiculares al vector V y que pasen por el punto A? ¿Cuántas se imagina? Voy a hacerlo acá en limpio. Punto A y vector B, vamos a decir que este sea el vector B perpendicular a la recta. ¿Cuántas rectas habrán en el plano que cumpla? Que pasa por el punto A, hay infinitas. Que pasan por el punto A y sean perpendiculares al vector B. ¿Cuántas hay? Una sola. Una sola, exactamente. Una sola recta. Quiere decir que en el plano alcanza también un punto de paso y una dirección perpendicular. ¿Qué ocurre en el espacio? ¿Qué les parece? ¿Les servirá esta forma en el espacio tridimensional? No. ¿Qué se imaginan? Vuelvo a la cámara. Supongamos que volvemos. El meñique, la punta de la uña del dedo meñique es el punto de paso. Y ahora el micrófono es el vector que nos dicen que es perpendicular a la recta. ¿Cuántas rectas por este punto? ¿Cuántas rectas dijimos que pasan por el punto este? Infinitas pasan por este punto. Por este punto pasan infinitas rectas, lo van girando así, por infinitas rectas. Ahora, ¿cuántas rectas pasan por este punto y son perpendiculares a este vector? Una sola. No, infinitas también. Infinitas. Primero recuerden que los vectores son libres, ¿sí? Esta recta, por ejemplo, que estoy poniendo acá, a ver si se ve en el Meet, no sé si se ve. ¿Se ve en el Meet? Esta es la recta, el lápiz óptico es la recta. Pasa por este punto. Pero, por ejemplo, esta recta también es perpendicular
pasa por el punto y es perpendicular al vector. ¿Se ve eso? Y esta que está acá también, porque los vectores son libres. Fíjense, no me puedo alejar mucho, pero este vector es libre. O sea, esta inclinación, cambia la inclinación de la recta y sigue siendo perpendicular al vector. Y sigue pasando por la punta del meñique. ¿Lo pueden ver? ¿Se ve acá en la sala? Bueno, quienes no están mirando el celular, ¿se ve? ¿Sí? Hay infinitas rectas, se lo voy a hacer acá, así. Infinitas rectas, fíjense, hay infinitas rectas, todas estas son perpendiculares al vector, todas perpendiculares. Sin embargo, cumplen con ser perpendiculares al vector, pero al ver infinitas, no sería esa situación, no podríamos definir con ese vector perpendicular a la recta, no nos sirve esa información o no nos alcanza para definir una recta en 3 dimensiones. Con lo cual, vector perpendicular solo nos va a servir para R2, al igual que pendiente. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿En el Meet o acá en la aula 1? Hasta ahora fue más o menos, era empezar a ubicarse con los objetos concretos, 2 lápices, una regla, virome, lo que sea, para ubicarse en la biotridimensionalidad. Entonces, yo ahora voy a pasar en limpio esto que fuimos viendo acá, y vamos a ver entonces, rectas, necesitamos, y acá tenemos recta, curva, caso particular la recta. Un punto de paso, P que pertenezca a R, y la dirección de R. La dirección separamos en 2 grandes grupos, si estamos en R2 o en R3. Quiere decir que acá ya incorporamos el sistema de referencia. Si estamos en R2, la dirección la podemos dar con otros 2 puntos de paso, es decir, el anterior y uno más. Este es válido también, acá, 2 puntos de paso. Un vector paralelo a la recta, también sirve en R3. Un vector perpendicular a la recta, acá no sirve este, y la pendiente. Pero ojo, acá directamente no, para rectas no paralelas al eje Y. Estamos con este mini síntesis de cómo podemos definir una recta, ya sea en R2, diferente a R3. Las 2 primeras sirven los 2 espacios, bi y tridimensional. Las 2 últimas solo en R2. Y la última de todas deja afuera las rectas paralelas al eje Y. Como ya lo sabían para el parcial, eso no es nuevo. Ahora, vamos a ver desde la geometría analítica cómo hacemos ese traspaso. Lo que vimos recién con los lápices sería la geometría clásica, ubicarnos los objetos. Pero ahora, desde la geometría analítica, ¿cuál es el salto de la geometría clásica o qué hay que hacer para pasar de la geometría clásica a la analítica? ¿Qué hay que incorporar? Que venimos trabajando desde los repasos de los apéndices de principio de año. ¿Cuál es el paso de la geometría clásica a la geometría analítica? ¿Qué falta dar, además del objeto recta, segmento, vector, puntos? Dirección, orientación, eso. Está bien. Dirección, cuando vimos vectores, para definir vectores, acá en el MIT dice dirección, orientación, bueno, pero eso es de la geometría clásica. Y de la geometría analítica, ¿cómo se informaba? Ya que dijeron vector, ¿cómo se informaban los vectores? Por componentes.
por componentes. Y para hablar de componentes, ¿qué hay que hacer previamente a hablar de componentes? Un sistema de referencias. Si ustedes no incorporan un sistema de referencias, no están dando el salto de la geometría que vieron en la escuela primaria. Entonces, en la escuela primaria vieron la geometría clásica, los objetos, punto, recta, plano, semiplano, ángulo, etc. Acá en la facultad trabajamos con geometría analítica, que hemos incorporado con la incorporación del sistema de referencia, ¿sí? Con la incorporación de un sistema de referencia, esos sistemas, porque pueden ser uni, bi, tridimensionales, n-dimensionales, ¿cuál es la ventaja de incorporar un sistema de referencia? Que a cada punto del espacio n-dimensional, ¿qué le asigna? ¿Qué asigna una vez que incorporamos un sistema de referencia al espacio n-dimensional? Al espacio n-dimensional. Queda asociado a cada punto, ¿qué cosa? A cada punto del espacio n-dimensional, ¿qué le asociamos? ¿Qué cosa? Ay, no escucho quién habla. Las coordenadas, más que una, ¿cuántas pueden ser? Depende, ¿quién habla ahora? Depende del sistema que esté usando. Si es unidimensional, va a ser una coordenada. Si es bidimensional, lo que rindieron en el parcial, 2. Lo que trabajamos en vectores pueden ser 1, 2 o 3. ¿Qué cosa? Coordenadas. Entonces, si estamos en el espacio n-dimensional, para abarcar todos los espacios uni, bi, cuatri, n-dimensional, a cada punto del espacio queda asociado a cada punto n coordenadas. ¿Sí? Obviamente que en matemática 1 vamos a trabajar hasta el espacio tridimensional, ya lo aclaramos. Entonces tenemos una coordenada, 2 coordenadas o 3 coordenadas. Si son 2 coordenadas las que rinden el parcial, son pares ordenados, abscisa y ordenada. Y en el espacio tridimensional, que es lo que trabajamos en vectores y ahora en geometría, son abscisa, ordenada y cota. Y son pares o ternas ordenadas. Acá cuando decimos n coordenada se llama n upla, ordenada. N upla, ordenada. Es decir, que no es lo mismo decir 1, 2, 3, que es 3, 1, 2, 3, 2, 1, ¿sí? 1, 3, 2. Son esas que nombres son ternas, pero son todas diferentes. Aunque los números involucrados sean los mismos, la terna cambió, porque cambió el orden. ¿Estamos hasta acá de repaso del vectores y lo del parcial? ¿Estamos hasta acá? Entonces tenemos n uplas, se llama, ordenadas. En matemática 1 vamos a trabajar en R1, R2 y R3. Es decir, que vamos a tener hasta terna ordenada. Pares ordenados, abscisa y ordenada, que ya lo vimos para el parcial, terna, que ya lo vimos para vectores. Abscisa, cota y ordenada. Una vez que a cada, con la introducción de un sistema de referencia, a cada punto le asociamos, y ahora sí ya vamos a referirnos a matemática 1. Si estamos R2 o R3, cada punto tiene asociado un par ordenado o una terna ordenada. Después, cada conjunto de puntos del espacio tridimensional tiene asociado diferentes expresiones algebraicas. La recta, como espacio especial, como conjunto especial de puntos, ¿qué tiene asociada? La recta. En el espacio vamos a trabajar empezando por el caso más simple. Si estamos en R2, la recta, que es lo que vimos el parcial, ¿con qué se la asocia?
¿Con qué asociamos a la recta para el parcial? Con, bueno, está bien, y más que una función lineal, porque hay otras rectas que no representan funciones lineales, las verticales. Pero ¿qué? Todas las rectas. Una ley, o más que una ley, porque está asociado con lo que dijo la compañera, ¿qué cosa? En algunos casos la pendiente, pero estamos dejando afuera las que son verticales. Todas las rectas que trabajamos en el parcial, incluidas las rectas paralelas al eje Y. ¿Qué tienen asociado? Ordenada no. Pares serían sueltitos los puntos. ¿Cómo definen una recta? ¿Cómo definimos para el parcial una recta? ¿Qué necesitamos dar de esa recta? Eso es las funciones. Para las funciones, la terna. Y para las rectas, ¿qué? Bueno, una escala ya estaría con el sistema de referencia. Una ecuación. Para dar la recta era una ecuación lo que necesitábamos. No nos alcanza con un par ordenado. No, necesitamos una ecuación. ¿Por qué una ecuación y no solamente un par ordenado? ¿Cuántos puntos pertenecen a la recta? Infinitos. Infinitos puntos. Entonces tenemos que encontrar una expresión que represente a esos infinitos puntos. Entonces, una ecuación, obviamente, si estamos en el espacio bidimensional, después lo vamos a ver en el espacio tridimensional. Una ecuación, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, definir primero, la recta desde la geometría clásica es un conjunto de puntos. Conjunto de puntos que cumplen con determinada propiedad. Desde la geometría analítica, donde ya incorporamos un sistema de referencia en el espacio dimensional, tridimensional, n-dimensional, la recta va a estar asociada a una ecuación. Eso es lo que vimos cuando vimos vectores. Ese es el paso al decir, en la introducción de un sistema de referencia, a cada punto le asociamos un par de coordenadas o terna ordenada, la recta, que es un conjunto de puntos, va a tener asociada una ecuación. ¿Qué quiere decir? Que esta ecuación nos va a describir, digan una ecuación cualquiera, ¿en cuántas variables va a ser la ecuación? Si estamos en el plano. ¿En 2 o una? ¿Por qué en 2 o en una? Bueno, a ver, denme ejemplos de ecuaciones en el plano. Tienen ejemplos cualquiera. Ecuaciones que definan rectas en el plano. Las que se acuerden o ejemplos típicos que trabajamos para el parcial. ¿Cuáles serían? Inventen alguna, no digo alguna que se acuerden de memoria. Inventen ahora, ¿qué sería una ecuación de una recta? ¿Cómo sería? Y le falta algo a eso. 2x más 1 y no está la ecuación. 2x más 1, ¿qué? Igual 2x más 1 igual a ¿qué? ¿A qué? Ahí. Ahí. Eso es una ecuación. Mejor dicho, ¿qué es una ecuación? Vamos más atrás, porque me parece que está fallando ahí. ¿Qué es una ecuación? Una igualdad y falta algo. 1 más 2 igual a 3 también es una igualdad. ¿Es una ecuación esto? No es una ecuación. 1 más 2 igual a 3. Es una igualdad, pero no es una ecuación. ¿Qué es una ecuación? En igualdad Tiene que tener incógnita. tiene que tener incógnitas, al menos una. Así que ojo con eso. 2x más 1 ni siquiera es una igualdad. Y 1 más 2 igual a 3 es una igualdad, pero no es una ecuación. Entonces, borramos esto para no confundir. ¿Qué otro caso de recta en el parcial que no sea nada que ver, que no sea una ecuación de dos incógnitas? ¿Cuáles eran? Que ya las nombraron acá en la clase de hoy. Igual a 3, ¿y cuál más? ¿Qué más? ¿Cómo podría ser? Otro tipo de rectas que no sean ninguna de esas dos.
X igual a 2. Esos son tres tipos de rectas bien diferenciadas. Esta recta, la segunda, va a ser paralela ¿a qué cosa? Al eje X. Y la tercera, paralela ¿a qué cosa? Al eje Y. Y esta no es paralela a la primera no es paralela a ninguna. Entonces, recuperen esto que trabajamos, más que recuperen, espero que no se lo hayan olvidado ya, y si se lo olvidaron, recuperen esto que ya trabajamos en el parcial. El objeto geométrico recta tiene asociado ecuaciones. Acá pusimos algunas que surgieron en la clase, paralela al eje X, paralela al eje Y, o no paralela a ninguno de los ejes. Podríamos seguir inventando, pero bueno, no tenemos el tiempo suficiente. Y aparte, en esencia ya estaría hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿El momento? Bueno, esas ecuaciones que trabajamos para el parcial, no se las dijimos, pero reciben un nombre. Estas que ya trabajamos en el parcial se llaman ecuaciones, ecuación cartesiana, ecuación cartesiana, estas son ecuaciones o ecuación cartesiana de la recta. Cartesiana de la recta. ¿Por qué les parece que se llamarán ecuaciones cartesianas de la recta? ¿Qué se imaginan? ¿Por qué se llama ecuación cartesiana? Porque necesitamos de un sistema cartesiano y en esa ecuación, ¿qué aparecen? ¿Qué son X e Y? Sí, son las variables, pero de la recta. ¿Qué serían X e Y? ¿Los valores de qué? De las coordenadas de los puntos. Por eso se llama ecuación cartesiana. Se llama ecuación cartesiana porque en la ecuación aparecen las coordenadas cartesianas de los puntos de la recta. Por eso se llama ecuación cartesiana. Esas que ya trabajamos para el parcial. Esas tres que nombraron ustedes, se llaman ecuaciones cartesianas, son tres rectas diferentes, ¿no? Pero son ecuaciones cartesianas. Una de ellas, mejor dicho, dos de ellas, además van a recibir otro nombre, las dos primeras, porque dice I igual a. I igual a. Ahora vamos a ver qué nombre reciben esas dos. Después volvemos con esto. ¿Qué es una ecuación? ¿Qué es? Y repasamos esto de la secundaria. Ahora nos vamos viendo la secundaria. ¿Qué es resolver una ecuación? Hallar las incógnitas, y falta algo. Hallar las incógnitas que ¿qué? Que verifiquen la igualdad. Entonces, si tenemos una ecuación, recuerden que entonces una ecuación, por ahí puede ser medio básico esto, pero prefiero repetirlo porque no sé el nivel que traen de la escuela secundaria. Ecuación, entonces, una igualdad con al menos una incógnita. En el caso de recta puede ser una o dos, con al menos una incógnita. ¿Qué es resolver una ecuación? Esto de repaso. Encontrar el conjunto solución. Encontrar el conjunto solución. Conjunto solución de la ecuación. ¿Qué es una solución? ¿Qué es esto? Una solución de la ecuación. ¿Qué sería una solución de la ecuación? ¿Qué vieron en la escuela? ¿Qué es una solución de la ecuación? Voy a tomar este que dijeron acá, 2x más 1 igual a y. Por ejemplo, esta que nombraron recién, y igual 2x más 1. ¿Qué sería? ¿Cuántas soluciones tiene esa ecuación? Y igual 2x más 1. No me miren a mí, esto lo vieron en la escuela secundaria. ¿Cuántas soluciones tiene esa ecuación? Infinitas. ¿Por qué infinitas? Está bien. ¿Por qué infinitas? Depende del valor que tenga X. Depende del valor que tenga X, el valor que tenga Y. No sé qué acá que dijeron.
por acá. Bueno, denme de esas infinitas una solución y me alcanza y me quedo muy conforme. Una ecuación. ¿Cuál sería? I7 y X3. Ay, ¿me podés hablar un poquito más fuerte? I7. Y X3. Bueno, acá el compañero dijo I7, X3. Esto, ojo que esto no es una, está bien, intuitivamente está bien, pero la solución hay que informar la ordenada. 3, punto y coma, 7. ¿Está bien? Esa es una solución. Denme otra, cualquiera. Primero, ¿alguien no entiende por qué este par ordenado 3, 7 es solución? Vamos a frenar ahí primero. ¿Hay alguien que no entienda? A ver, solo lo controlé este sí. ¿Hay alguien que no entienda en la sala o acá en el aula 1 por qué ese par que nombró el compañero es una solución posible? Bueno, entonces ya que no hay dudas, justifiquen por qué es una solución. ¿Por qué este par ordenado es una solución? Porque al reemplazar en la ecuación se cumple la igualdad. O sea, verificar la igualdad. Exactamente. Acá lo dijo la compañera. Ese par ordenado 3, 7 es solución de la ecuación porque al reemplazar el par ordenado se verifica la igualdad. Digan otro. 1, punto y coma 3 también es solución. ¿Por qué? Porque ese par también verifica la igualdad. ¿Cuántos pares van a ver que verifiquen la igualdad? Infinitos. Infinitos, porque son los infinitos puntos de la recta. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, esto, les digo, lo deberían saber, porque es de la secundaria. Lo trabajaron cuando vieron ecuaciones en la secundaria. Está en el apunte del ingreso, retómenlo porque estoy haciendo un repaso para tener lo mínimo justo para pasar a recta. Pero esto deberían saberlo. Entonces, esta ecuación tiene, esta ecuación que está acá, esta ecuación tiene infinitas soluciones. Esta tiene infinitas soluciones. Son pares ordenados, que no son cualquier par ordenado, que verifican la igualdad. Y acá sale algo muy importante. Un punto pertenece a la recta, sí y solo sí, ¿cómo lo completarían? P de coordenadas X, Y pertenece a una recta R, sí y solo sí, ¿qué cosa? Piensen con lo que está ahí. Un punto P pertenece a una recta, sí y solo sí, ¿qué cosa? Sí, por acá lo dijeron. ¿Quién habla? Sí, solo sí. Verifica la igualdad. Esa es la condición de doble relación. Un punto P pertenece a la recta, sí, solo sí, verifica la igualdad. ¿Estamos hasta acá? Bueno, acá ya dijeron, sí, solo sí, el par XY verifica la igualdad. El par XY verifica la ecuación. Ahí estamos. Bien, esto es lo que nos va a acompañar para todo lo que es geometría. Un punto va a pertenecer a una recta, sí, solo sí, esa ecuación. ¿Sí? Vamos a poner bien. Ya lo puse. Sí, solo sí, verifica la ecuación de la recta. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? En el Meet. Vamos a resaltar entonces esta conclusión. Un punto, ahora sí ya en la geometría analítica. Un punto P, ahora estamos en el plano, en el espacio bidimensional. Después vamos a pasar al espacio tridimensional. Un punto P de coordenadas X, Y pertenece a una recta, sí y solo sí,
El par S, XY verifica la ecuación. ¿Cómo se interpreta ese sí y solo sí? ¿Cómo interpretan el sí y solo sí? Si el par XY verifica la ecuación, ese punto pertenece a la recta. ¿Y cómo sería que no pertenezca a la recta? Si no verifica la ecuación. ¿Está bien? Estamos con ese sí y solo sí. Cada vez que hay un sí y solo sí, se desprenden 4 conclusiones. A implica B, B implica no B, no B implica no A. ¿Estamos con esto que lo discutimos bastante para el parcial, para algunos teoremas? Ese doble implicancia, el sí y solo sí, que discutimos muchísimo para el parcial, se aplica acá para geometría. Si nos dan un punto, lo reemplazamos. Por ejemplo, en esa ecuación y igual 2x más 1. El punto 0,2 ¿pertenece a la recta? Punto 0,2 ¿pertenece a la recta? ¿Por qué no pertenece a la recta? Porque no verifica la igualdad. ¿Estamos? Eso es el sí, solo sí. Eso que está remarcado acá, vamos a resaltarlo bastante más. Todo esto es central en geometría. ¿Sí? En la escuela primaria daban la descripción, en vez de con una ecuación, con alguna característica. Se los nombro para ubicarnos nada más. Por ejemplo, en la escuela primaria, ¿cómo definían una circunferencia? ¿Cómo definieron en la escuela primaria una circunferencia? O en la escuela secundaria, depende. Y si no la definieron ahora que ya saben qué es una circunferencia, ¿cómo la definirían? ¿Cómo definen una circunferencia? ¿Cómo describen una circunferencia? Bueno, léanlo en el libro. Era para ver si se acordaban, pero lo podían describir desde la geometría clásica o desde la analítica. Entonces, bueno, vamos a concentrarnos en recta. Lo de la circunferencia está repasado en el libro, en los apéndices, también en el capítulo de curvas. Les sugiero que lo lean. Vamos a ver entonces, ahora que ya sabemos, un punto P de coordenada X iba a pertenecer a una recta, si no solo si verifica la igualdad. Ustedes ya vieron acá 3 ejemplos que inventaron acá. Y esas se llaman ecuaciones cartesianas porque son ecuaciones en donde aparecen las coordenadas cartesianas. En 2 de ellas aparece la ordenada igualada a una expresión, que serían las 2 primeras. De estas 2, cuando aparece la ordenada del punto igualada a algo, se llama ecuación cartesiana de la recta, pero recibe el nombre de, aún dentro de ecuación cartesiana, explícita. ¿Por qué explícita? ¿Qué es algo explícito? ¿Qué es algo explícito? Que está escrito, evidente, a la vista es algo escrito, explícito. ¿Qué es lo evidente? El valor de la ordenada en relación con la... Y esas se llaman ecuaciones explícitas. Hay otras, lo voy a escribir igual 2x más 1, igual 2x más 1, que van a ver que si bien son acá, igual 2x más 1, ¿cómo podría escribir una ecuación equivalente a esta? En vez de poner igual 2x más 1, ¿cómo podría poner? ¿Qué más? ¿4x más 2? Pero si yo pongo 4x más 2 igual a y, no es equivalente al anterior. Igual a 2y. Bien, ahora sí. ¿Está porque no es equivalente? Porque va a tener otro conjunto de puntos. Bueno, está bien. Estas dos son equivalentes. Otra, sin modificar los factores. 1, 2, 1. ¿Cómo podría ser escribir de otra manera esa ecuación? En función de X. O sea, Justo hablaron de 2 maneras. A ver en el Meet, ¿cómo sería escribir de otra 2x más 1? despejando X, digamos. Despejando X. Y menos 1 sobre 2. Y menos 1 sobre 2 igual a X. Son distintas formas, son todas equivalentes. O 0 igual 2X
más I, perdón, más 1 menos I, ¿está bien? Son la misma ecuación. Son equivalentes, no la misma. Son equivalentes porque tienen el mismo conjunto solución. ¿Está hasta acá? Todas esas que nombraron, son todas ecuaciones cartesianas. Pero cuando aparece igualada a 0, como en este caso, donde son ecuaciones cartesianas, ecuación cartesiana, pero no está explicitada la ordenada, se llama ecuación cartesiana implícita. Y ahora vamos a implícita. Y recibe otro nombre también, implícita. No está en evidencia la relación entre X e Y. En las otras sí decía, Y es igual a tantas X más tantas unidades. Acá no, es 0 igual 2X más 1 menos Y. Son equivalentes porque representan el mismo conjunto solución. Son distintas ecuaciones. ¿Está hasta acá? Si hasta acá no hay una pregunta, ya ahora vamos a pasar a la geometría analítica, pero un poquito más a otro nivel. Esta parte de la geometría de la ecuación cartesiana no me voy a detener demasiado porque es lo que venimos trabajando desde el comienzo del cuatrimestre, es decir, la ecuación cartesiana explícita y igual tanto es la que trabajamos para el parcial. ¿Qué necesitamos? ¿Qué cosa necesitamos para dar esa ecuación? ¿Qué necesitamos para dar esa ecuación explícita para el parcial? ¿Qué rindieron en el parcial? Para dar la recta, ¿qué necesitábamos de datos? ¿Qué dicen acá? Bueno, la ley de la función lineal, pero supongamos que no sabíamos la ley. Para definir una recta para el parcial, ¿qué vimos? ¿Qué necesitábamos? Que lo recuperamos hoy al principio en la clase. 2 puntos distintos. 2 puntos distintos o mejor dicho, 2 puntos distintos o la pendiente y un punto. 2 puntos distintos nos habilitan a hallar la pendiente, pero excepto qué rectas, las paralelas al eje Y. Ese tipo de procedimiento lo voy a saltear porque ya lo trabajamos en profundidad, aunque hoy no sé por qué no se lo acuerdan, pero ya lo trabajamos y ya lo rindieron en el parcial. Cuando vayan a rendir el final, acuérdense de repasar desde los apéndices toda la asignatura, ¿sí? Toda la asignatura, desde los apéndices, el ingreso, toda la asignatura. Todo eso que vimos para el parcial aplica acá, pero no lo voy a repasar acá, porque si no, no llego a, para no repetirlo, porque ya lo vieron, y me interesa más ver la otra mirada de la geometría analítica, que es donde se cruzan vectores con rectas. 2 puntos en el plano definen una única recta, con esos 2 puntos en el plano hallamos la pendiente, y con eso damos la ecuación de la recta, punto pendiente. Eso es lo que entró en el parcial. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, eso debería estar aprendido, este paso. Lo que vamos a ver ahora son las otras formas de dar ecuaciones de la recta. Entonces, las otras ecuaciones para la recta. Y voy a aclarar acá. Ahora en R2, seguimos en R2. Habíamos dicho que en R2 podíamos dar, lo repaso, 3 situaciones. Un punto de paso y la pendiente. La pendiente de la recta no paralela al eje Y. Un punto de paso y un vector U paralelo a la recta, un punto de paso y un vector B perpendicular a la recta.
3 posibilidades de informar una recta analíticamente. 3 tipos de formas. Con un punto de paso y una pendiente, esa es la del parcial, lo vuelven a recuperar cuando estudien para el final, desde el comienzo del cuatrimestre, vuelven a repasar todo y lo abordan desde ahí. Y ahora vamos a ver cómo sería lo que no vimos, dar la ecuación de la recta desde un punto de paso y un vector paralelo, un punto de paso y un vector perpendicular, que antes lo definimos con los viromes, el micrófono, la punta del meñique, pero eso fue desde la geometría clásica. Ahora vamos a ver cómo eso que hicimos con las manos, el micrófono, los objetos concretos, los trasladamos a ecuaciones. ¿Estamos hasta acá? Bueno, vamos a arrancar con la última, que es un punto de paso y un vector perpendicular a la recta. La primera es la que ya vieron para el parcial. Voy a arrancar con la tercera. La tercera da origen a lo que vamos a llegar a la ecuación general o implícita de la recta R, que es un caso de ecuación cartesiana. Ecuación general o implícita de la recta. Entonces, tenemos un punto A y decimos A de coordenadas. Acá está un sistema de referencia, ¿sí? Porque si yo digo de coordenadas es que ya está incorporado un sistema de referencia en el plano. A de coordenadas sabidas, X, 0 y 0, que pertenece a la recta. Vamos a decir, por ejemplo, este es el vector B, y nos dicen de dato B de componentes Bx, Bi, nos dicen que es perpendicular a la recta. ¿Cuántas rectas hay que cumplan con las dos condiciones? Que pase por el punto A y sea perpendicular a B. ¿Cuántas rectas hay? Una. ¿Cómo la grafican ustedes en sus hojas? Que obviamente que no es lo mismo que lo grafiqué yo en el pizarrón. ¿Cuántas rectas? Una sola. Tiene que ser pasar por el punto A y ser perpendicular a R. Bueno, acá es donde me va a quedar cualquier cosa, pero es... No, ya lo hice torcido. Ustedes usen regla, por supuesto, ¿no? Una cosa así. A ver si lo puedo hacer un poquito más prolijo. ¿Se ubicaron? Porque no voy a estar 3 horas acá. Uy, está el perro. No me entra... A ver si acá puedo. Ahí está. Esta sería la recta R. ¿Está? Que hay una sola, a mí me salió muy fea, pero es esa sola, a ver si lo hago con un grosor. Lo puedo hacer con un trazo más grueso. A lo mejor... Ahí está. ¿Está hasta ahí? ¿Alguien no logró hacer la recta?
Estamos que hay una sola recta que pase por el punto A y sea perpendicular al vector. Marquen en sus hojas un punto B cualquiera, un punto P cualquiera sobre la recta. Marquen en sus hojas un punto P sobre la recta que no sea coincidente con el punto A. Que no sea coincidente con el punto A. ¿Cuántos puntos habrá posibles P que sean de la recta y que no sean el punto A? ¿Cuántos hay? Infinitos. Yo voy a marcar uno cualquiera. ¿Qué verifica este punto P, que podría lo haber hecho más acá, más arriba? Infinitos. Infinitos puntos P. Pero vamos a tomar uno cualquiera. Este punto P, de coordenadas X, Y variable, porque es C. X, Y variable. Un punto P de coordenadas X, Y variables. Porque va a representar, es uno que representa a infinitas posibilidades. Va a pertenecer a la recta sí, solo sí, ¿qué cosa? ¿Qué ecuación si todavía no hay ninguna? Acá todavía no hay ninguna ecuación, hay que construirla. Sí, solo sí, ¿qué cosa? Condición de pertenencia. P, X, Y, pertenece a la recta, sí, solo sí, ¿qué? ¿Qué cosa es perpendicular a vector? El punto no puede ser perpendicular al vector porque no tiene dirección. La recta que pasa por el punto por dato es perpendicular al vector. Pero no estamos hablando de la recta, sino ¿qué pueden armar con el punto P y el punto A? Pendiente no. ¿Qué pueden armar con el punto? ¿Qué cosa? Una recta. Sí. Y además de una recta que ya está dibujada, ¿qué otro objeto que todavía no está dibujado ahí? Un vector. Vector. ¿Cuántos vectores pueden armar con A y con P? 2. 2. AP o PA. Es indistinto cómo lo armen, pero por costumbre el que es de dato, que es el punto A, se toma de origen y el móvil, que es el punto P, de extremo. Entonces, grafico el vector AP. ¿Qué verifica cualquier vector AP que hayan armado? Yo en mi hoja y ustedes en la de ustedes. ¿Qué verifica cualquier vector AP? Por más que se mueva más a la derecha de A, más a la izquierda de A. Va a ser perpendicular al otro vector. Va a ser perpendicular, acá lo dijeron en el MIT, va a ser perpendicular al otro vector. Entonces, AP va a ser perpendicular a B. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguien se perdió acá? Allá que me miran con cara de susto. Cualquier punto P, yo hice uno genérico, pero ustedes lo pueden poner más cerca o más lejos de A y siempre van a poder armar un vector con A. Ese vector A va a quedar perpendicular al V, al vector V de dato. ¿Cómo se explica cómo se interpreta el sí, solo sí? Este sí, solo sí que está acá. ¿Cómo lo interpretan? Si toman en sus hojas un punto que no esté en la recta, tomen cualquier punto fuera de la recta. Marquen un punto fuera de la recta y armen con el vector A, con el punto A un vector. ¿Cómo les queda ese vector nuevo? Si tomo, No perpendicular a B. no perpendicular al vector B. Si yo tomo este punto Q, por ejemplo, y armo con A un vector AQ, no queda perpendicular a B. ¿Se entiende?
Por eso se llama condición de pertenencia y es una doble implicancia. Si un punto pertenece a la recta, va a formar con el punto A un vector perpendicular al vector de dirección. Si está ajeno, si es exterior a la recta, no va a formar un vector perpendicular al vector de dirección. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno, lo que sigue ya lo vimos en vectores, pero igual me voy a explayar un poquito. Borro acá. Y es pasar la AP perpendicular a B. A ver si sale. ¿Cómo harían? ¿Cuál sería el vector AP? ¿Qué componentes tiene el vector AP? ¿Qué componentes tiene el vector AP si el punto A tiene coordenadas 0 y el punto P tiene coordenadas x, y? Dirección y sentido. Tiene módulo, dirección y sentido, pero por componentes. ¿Cómo darían las componentes del vector AP? XP menos XA, que acá en vez de XP lo llamamos X y en vez de XA lo llamamos X0. ¿Qué más? Bien, Y menos Y sub 0. ¿Estamos hasta acá? Eso sería el vector AP por componentes. El vector B ya nos dan de datos BX, BY. ¿Qué sería que sean perpendiculares? Si dos vectores son perpendiculares, hay una propiedad que se llama condición de paralelismo, que tiene que ver con el producto escalar. ¿Alguien se acuerda? ¿Era que si multiplicamos las pendientes te da -1? Acá no hay pendientes. Acá no hay pendientes. Tenemos dos vectores, no hay pendientes. ¿Cuál era la condición de perpendicularidad entre vectores a través del producto escalar? Que tenía que ser igual a 0 el producto de los dos. Exactamente. Acá lo dijeron en el aula 1 y en el MIT. Que el producto escalar entre esos dos vectores nos tiene que dar 0. Entonces hacemos el producto escalar. Hacemos el producto escalar y nos tiene que dar 0. ¿Cómo hacen el producto escalar? Bueno, avanzo un poquito más rápido porque no sé si lo estudiaron todavía. El producto escalar es ¿No primero... era por el seno? No, no es por el seno. Aparte de eso es si no tuviéramos las componentes. El producto escalar por componentes era primer componente por primer componente menos segunda por segunda. Yo avanzo un poquito porque, como lo vimos hace 2 semanas, no sé si se lo acuerdan, así que lo hago más rápido. Primer componente por primer componente más segunda componente por segunda componente. Ahí ya son todos números. ¿Qué hay que hacer? La distributiva, como cualquier par de números o ternas, lo que sean números reales. ¿Qué nos queda? X por Bx menos X0 por Bx más Y por Bi menos Y0 por Bi. Todo esto sigue estando igualado a 0. Ahí no hice nada raro, nada más distribuí el paréntesis, el factor común respecto al paréntesis. ¿Qué es lo que se puede agrupar y qué es lo que no se puede agrupar? ¿Qué les parece? ¿Qué podríamos agrupar acá? ¿Cuáles son los datos? Bueno, avanzo un poco yo. Los datos son si el punto A, que tiene coordenadas x0 y 0, y el vector B, que tiene componentes bx, by. Entonces, lo que agrupamos es todo lo referido a los datos. ¿Qué sería agrupar? Agrupamos este término, en donde están los datos, y este otro término, donde están los datos. Todo lo que es dato lo agrupamos. Y todo lo que no son datos, que es donde aparecen las coordenadas de ese punto P móvil, lo dejamos aparte.
Entonces, lo único que hago es reorganizar x por bx más y por bi, y todo lo verde se agrupa en x0 por bx más 0 por bi igual a 0. No hice nada diferente de lo que ustedes trabajaron en la escuela secundaria. Asocié de una manera especial. ¿Por qué? Porque todo lo que está entre paréntesis es dato. Todo lo que está entre paréntesis es dato. Las coordenadas del punto de paso y las componentes del vector perpendicular a la recta. Entonces, se le da un nombre. Entonces se dice x por bx más y por b sub i menos c igual a 0. Y esa es la ecuación de la recta. Y ahí terminó. Ya nos queda, porque hay que hacer la cuenta. Si supongamos pasa por el punto A de coordenadas 3, 5, x sub 0 es 3, y sub 0 es 5, y hay que hacer la cuentita, reemplazar los datos y nos da un número. ¿Estamos hasta acá? Es más, la forma más común es ponerle más c, porque en realidad todo se agrupa. A ver si lo agrupo con otro color. Todo esto que está acá, es C. Es dato. El punto de paso con las componentes del vector perpendicular es dato. Y esa ecuación que llegamos, esta ecuación que llegamos, recibe el nombre, esta ecuación recibe el nombre de ecuación general de la recta de la recta R en R2. Ecuación general, o como ya puse arriba, que también se conoce como ecuación implícita, que también es un caso de ecuación cartesiana. Bueno, con Alejandra van a ver ejemplos, dado un punto de paso y un vector perpendicular, cómo llegar a esta ecuación, que sería todo esto que estuvimos haciendo. ¿Hasta acá alguna pregunta? Les remarco lo importante de esto. La deducción teórica sería, a ver, vamos a hacer otro color. La condición de esto que le estoy recuadrando acá, que es la condición de pertenencia, si fueron siguiendo toda la asignatura con vectores, eso es lo más importante. Lo que sigue es reemplazar y sustituir, asociar, distribuir. Lo que está recuadrado en amarillo es lo más importante de esta ecuación. Lo demás, insisto, si fueron siguiendo la asignatura, o a lo mejor están medio ahí con lo justo porque están en medio de los parciales, pero cuando estudien nuevamente desde el principio toda la asignatura, cuando lleguen a este punto van a ver que les sale rapidísimo, porque esto es nada más que reorganizar lo que ya vimos. Ahora, dijimos que en el plano también podemos dar otra ecuación dando un vector. La otra forma es lo que se va a llamar como ecuaciones paramétricas de la recta. Seguimos en R2, después vamos a ver en R3. La otra era ecuación general o implícita de la recta. Ahora ecuaciones paramétricas de la recta. Pero antes, una pequeña aclaración que tiene que ver con esto de las ecuaciones paramétricas y para que vean por qué es importante este tipo de ecuaciones.
En el libro está un ejemplo muy extra matemático, pero que sirve para clarificar la importancia de por qué estas ecuaciones paramétricas. Si ya tenemos la ecuación general, que es la implícita, ya tenemos la ecuación explícita de la pendiente, ya tenemos otras ecuaciones cartesianas. ¿Para qué vamos a poner una ecuación paramétrica si ya tenemos las cartesianas? El caso más simple de visualizar, o no sé si el más simple, pero ayuda bastante, es si tuvieran, fíjense que en el ejemplo del libro está una hormiga, puede ser cualquier insecto que se mueve, vamos sobre la mesa, sobre una mesa, y va dejando las huellitas, las huellas de sus patitas. O puede ser un perro que se mueve en un patio con las patas mojadas y va dejando todo el caminito. Con las patitas va dejando todo el caminito, que ese caminito, que se llama trayectoria, si vamos a suponer que es un perro, gato, lo que sea. En el patio tenemos, pasa por un charco, se moja las patitas y va dejando todo el caminito. Y recorre, el perro recorre, qué sé yo, un montón, corre, se enloquece, chau. Esa curva, ¿sí?, es una curva plana. ¿Por qué es una curva plana? Porque está contenida en el plano. Ahora, ¿está que hasta acá que eso es una curva plana? ¿Alguien tiene duda de esto? Porque acá viene lo central de curvas. ¿Está que esto es una curva plana? Una curva contenida en el plano. Ahora, esas curvas, que en nuestro caso si es un perro, un objeto, lo que se mueve, se llama trayectoria. El trayecto, el camino, el recorrido que va haciendo ese animal. Trayectoria, camino o recorrido. Trayectoria, camino, recorrido. Sinónimo, ¿sí? Ese tipo de curvas no las trabajamos para el parcial. ¿Por qué no las trabajamos? Si es una curva plana, ¿por qué no la trabajamos? Porque no son función. Porque no son funciones. ¿Por qué no representan funciones? Que lo vimos al principio. No cumple con la definición de función, que es a cada valor de x se le pertenece a un único valor de y. Exactamente, acá lo dijeron en simultánea. Porque no pasa dos cosas, no pasa el criterio de la recta vertical porque a cada valor de x, para que una curva plana represente, o una gráfica del plano represente una función escalar, a cada valor de x le tiene que asociar un único valor de y. Ese está basado en el criterio de la recta. El criterio de la recta vertical está basado en la definición. Y acá vemos que si trazamos rectas verticales, en realidad con que tracen una sola ya es más que suficiente para demostrar que para este valor de x sub 0 asociamos más de un valor de y. Entonces, esa curva no define función, pero sí es una curva. Y sí es importante poder describirla porque necesitamos describir esa curva porque es útil no solo para el ejemplo extramatemático de un perro que camina con las patas mojadas en un patio, sino para movimientos de electrones, de bacterias, de parásitos, de lo que sea. Entonces hay que poder describir este tipo de curvas planas y no nos sirve lo que vimos antes, de ecuaciones cartesianas. Entonces, ¿cómo describimos? Voy a hacer una curva más simple porque esa me marea ya de ver. Entonces, vamos a hacer, supongamos, una curva más simple. Una curva plana en el plano XY. Voy a hacer una simple. A propósito hice esta para que no se lo mezclen con lo que vimos en el parcial. Para el parcial es una curva plana. Esa curva plana está conformada por ¿cuántos puntos? ¿Cuántos puntos constituyen esa curva? Infinitos. Infinitos. Cada uno de esos puntos, ¿qué va a tener asociado? ¿Un par de qué? De coordenadas. Si pensamos que es
objeto, lo que sea, bacteria, parásito, hongo, levadura, perro, gato, animal, que sea, que se va moviendo y va generando esa trayectoria, cada punto, este punto P, que tiene coordenadas X, Y, como es algo que se mueve, esa abscisa y esa ordenada, ¿de quién dependerán? Si es un objeto que se mueve. Si ustedes tienen que informar dónde estaba el perro, ¿qué tienen que decir? ¿Hablaron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Vos, decilo, si total, vos, se miran a la pared. Vos, el tiempo. Necesitan decir en qué punto estaba ese bicho u objeto en cada instante, en cada tiempo. Es decir, que la abscisa y la ordenada dependen del tiempo del registro. Es decir, pasa el perro por el charco de agua. Ese supongamos que sea el instante 0, porque desde ahí va a empezar a marcar con las patitas el patio. Desde ese instante que se moja las patitas empieza a manchar todo el patio. A cada instante que va pasando el tiempo, ¿en cuántos lugares puede estar un objeto en cada instante? En uno solo. No hay un holograma que se desdoble. Entonces, en cada instante de tiempo, va transcurriendo el tiempo y para cada instante el objeto puede estar solo en un lugar. Y ese lugar se informa como coordenadas de puntos. ¿Hasta ahí vamos? Si para cada tiempo puede haber únicamente un lugar, ¿qué hay oculto ahí? Para cada tiempo únicamente un lugar. ¿Qué hay detrás? Una función, ¿sí? Entonces, para cada tiempo va a haber un punto de coordenadas X de t e Y de t. Las coordenadas del punto ya no se toman como fijas, porque es un punto que se mueve. ¿Estamos? De ahí salen las ecuaciones paramétricas. Yo se los nombro muy rápido porque las ecuaciones, se los nombro muy rápido para este ejemplo de curva que no vamos a trabajar en matemática 1 y después paso directamente a recta. Este tipo de curvas genéricas más allá de la recta las van a trabajar en matemática 2, ¿sí? Pero de acá se pasa, lo van a ver en matemática 2, a la ecuación vectorial de una curva. Esto se lo van a ver en matemática 2. Pero era para decirles, ahora voy a tomar el caso particular de la recta, pero cualquier curva plana tiene asociada ecuaciones vectoriales. Esto entonces, esto lo dejo aparte, matemática 2. Lo retoman en matemática 2. Lo que vamos a ver ahora es en el caso particular de una recta. Ya de todas las curvas posibles, sí en matemática 1 vamos a ver la recta. Y si es una recta, dijimos que mantiene la dirección. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un punto de paso A y un vector U paralelo a la recta. Entonces, un punto de paso A de coordenadas x0 y 0 perteneciente a la recta y un vector U de componentes ux, uy, paralelo a la recta. Yo marco acá. Ustedes los hacen en sus carpetas. Y ahora les digo, ¿cómo grafican? Primero, ¿cuántas rectas en el plano va a haber que pasen por el punto A y sean
paralelas al vector U. Una sola. Trácenlo ustedes con regla, otra vez me va a ser un poquito desprolijo, me va a quedar a mí. A ver si... Una sola recta. ¿Estamos hasta acá? ¿Cuál les parece que será la condición de pertenecer? Marquen cualquier otro punto en la recta que no sea el punto A, cualquiera. ¿Cuántos puntos va a haber? Otro punto P. ¿Cuántos puntos P posibles hay? Infinitos. Marquen uno cualquiera, el que más les guste. Yo voy a marcar uno, este es el punto A, y marco uno cualquiera, el punto P. De coordenadas genéricas X, Y. ¿Cuál será la condición de pertenencia del punto P? ¿Qué les parece? P de coordenadas X, Y va a pertenecer a la recta si, solo si, ¿qué cosa? ¿Qué cosa paralelo a qué vector? El vector. Los dos están bien, de PA o de A a P, sea paralelo a U. ¿A U lo llamé acá? Sí, a U. Entonces, un punto P va a ser P de coordenadas móviles X, va a ser de elemento de la recta si, solo si, forme con el vector A un vector paralelo a U. Vamos con la misma aclaración. El sí, solo sí es que si ustedes marcan cualquier punto que sea exterior a la recta y arman un vector A con ese punto, les va a quedar no paralelo. Pruébenlo, pero van a ver que si cualquier un punto exterior a la recta, van a armar un vector con A, pero no va a ser paralelo a U. Por eso, lo más importante acá es nuevamente la condición de pertenencia. Esto es lo más importante de la deducción. Hasta acá alguna pregunta, porque eso es lo más importante. Lo que sigue son cuentas. Bueno, son cuentas que no sé si se las van a acordar, pero si dos vectores son paralelos, ¿qué se verifica? Si dos vectores son paralelos, ¿qué verifican? Que el vector A, sí, que el vector AP es igual a alfa por U. Bien, acá lo dijeron en el MIT, que el vector AP es igual a un número alfa real por el vector U. ¿Estamos? Eso lo vimos en vectores. Entiendo que no se lo acuerden, porque lo vimos hace poco. Alfa por U. Alfa, cualquier número real. El vector AP es igual a alfa por el vector U. Entonces, ahora empezamos a trabajar esa ecuación. AP igual a alfa por U. Y lo único que hay que hacer es sustituir. AP es X menos X sub 0 y menos Y sub 0 igual alfa por UX, UI. Acá lo único que hice es sustituir lo que vimos antes. Ahora, ¿qué hacemos? Distribuimos el alfa por UX, alfa por UI. Nada más. Sustituimos, distribuimos. Voy viendo a ver si me queda algo antes. Lo que está en el último renglón es
la igualdad entre dos vectores. ¿Cuándo dos vectores son iguales? ¿Cuándo dos vectores son iguales? Cuando todo quiere hablar. Cuando todas, ¿cómo dijiste? Cuando todas sus componentes son iguales. Es decir, lo voy a hacer en distinto color. Cuando esta primera componente es igual a esta primera componente y cuando esta segunda componente... Ay, me quedó el mismo color. Cuando la segunda componente es igual a la segunda componente. Esta segunda con esta segunda. Entonces, lo pasamos eso a ecuación. X menos X sub 0 es igual a alfa por UX y menos Y sub 0 es igual a alfa por UI. Alfa, recordemos que es un número real. Y ahí estamos a un paso de llegar a la expresión final de las ecuaciones paramétricas, que es dejar expresadas las coordenadas X e Y. Paso las... ¿Para qué? Para juntar todos los datos y ahí tenemos la última expresión que está ahí entre llaves. Esta última expresión se conoce como ecuaciones paramétricas. Esta se conoce como ecuaciones paramétricas de la recta. Ecuaciones paramétricas de la recta R. Ecuaciones paramétricas de la recta R. ¿Qué necesitamos para estas ecuaciones paramétricas? Un punto de paso y un vector paralelo a la recta. Para la que vimos antes necesitábamos, para la ecuación general, un punto de paso y un vector perpendicular a la recta. ¿A qué les parece que se le llamará parámetro? Porque estas se llaman ecuaciones paramétricas. ¿Qué de todo lo que está redondeado en verde será el parámetro ahí? ¿Qué les parece? ¿Cuál será el parámetro? Alfa, exacto. Alfa es el parámetro. Alfa es el parámetro que en muchas situaciones alfa, ¿qué va a representar? ¿Qué dijimos? El caso de los animalitos. El tiempo. En muchas situaciones, esto desde la geometría analítica, alfa se llama parámetro. Ahora, en situaciones extra matemáticas, en general, pero no siempre, en general, si están usando las ecuaciones paramétricas para describir movimientos de objetos, el parámetro es el tiempo. Pero no se queden con que siempre va a ser el tiempo. Si con estas ecuaciones describimos movimientos, el parámetro es el tiempo. Pero van a ver que hay una infinidad de situaciones que se pueden describir con ecuaciones paramétricas que no es el tiempo el parámetro. ¿Estamos hasta acá? Y si hacen el EQ van a ver otras aplicaciones más teóricas de esto. Ahora, una misma recta, ¿cuántas ecuaciones paramétricas puede tener? O vamos a arrancar por uno más simple. Vamos a esta recta que está la anterior. Acá. Esa recta, ¿cuántas ecuaciones generales puede tener? Acá dicen infinitas. ¿Por qué? Porque hay infinitos puntos que podemos tomar de paso en vez del punto A, no por el punto P,
sino por el punto A. En vez de darnos el punto A de dato, nos dan otro punto y también nos sirve. O si no, ¿por qué otra cosa? ¿Cuántos vectores va a haber perpendiculares a la recta? Uno no. Infinitos. Porque viene otra persona y dice, bueno, otro vector paralelo. ¿Cuál sería? Perdón, otro vector perpendicular a la recta. ¿Cómo va a ser respecto a ese vector B? ¿Cómo? Paralelo. ¿Y cuántos vectores va a haber paralelos a B? Infinitos. Entonces viene otra persona y dice, bueno, yo tomo el mismo punto de paso, pero este vector. Y está bien, y otra persona este, y otra este, y otra este. Entonces, la misma recta puede ser representada por infinitas ecuaciones generales. Y son todas que se llaman equivalentes. Son todas equivalentes. Son diferentes porque van a quedar, los números van a ser diferentes, pero son todas equivalentes porque representan el mismo conjunto de puntos. ¿Estamos? ¿Y cuántas ecuaciones paramétricas les parece que habrá? ¿Cuántos vectores habrá paralelos a la recta? ¿Cómo? ¿Cuántos vectores paralelos a una recta hay? Infinitos también. Viene otra persona y dice, bueno, yo en vez de tomar ese vector celeste, tomo este chiquitito o este para allá. Hay infinitas posibilidades. Quiere decir que aunque sea la misma recta, puede tener infinitas ecuaciones generales, son todas equivalentes, infinitas ecuaciones paramétricas, todas equivalentes, porque van a cambiar el vector que usen paralelo. ¿Se entiende? O sea, fíjense cómo se va complejizando. Pues lo que vimos para el parcial era, en el parcial, lo que entró en el parcial era, cuando vimos para cerrar con algo conocido, en el parcial vimos rectas no paralelas al eje Y tienen asociada una pendiente. R recta no paralela al eje Y tiene asociada una pendiente. Y definimos la ecuación, la singular y único, para el parcial, dada una recta no paralela al eje, dijimos la ecuación, y ahora ya saben qué es, explícita, que es un caso de cartesiana. La ecuación era igual mr por x más h. Y ahí era una sola, única. Pero ahora, cuando ya ampliamos la mirada con los vectores paralelos y perpendiculares, la recta admite infinitas formas de ser representada. ¿Se entiende? La misma recta la pueden dar. Si no es paralela al eje Y, con la ecuación explícita. Una sola ecuación explícita tiene la recta. Más allá de las ecuaciones de las rectas no paralelas al eje Y, todas las demás, además de esta ecuación explícita, admiten infinitas ecuaciones paramétricas, depende qué vector elijan, paralelo, qué punto de paso, e infinitas ecuaciones. Infinitas ecuaciones generales, depende qué punto de paso elijan y qué vector perpendicular. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno. Agarren 2 viromes o 2 lápices a ver si se entendió. O para dar el cierre para pasar a tarea de aula. Si vamos a trabajar en recta en el plano, apoyen en la carpeta, supongamos que la carpeta es el plano. Tomen 2 viromes y esas 2 viromes o lápices. Hay 2 posibilidades, que sean paralelas o que no sean paralelas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si son paralelas, quiere decir que las rectas tienen la misma dirección. ¿Qué posibilidades hay de 2 rectas en el plano que tengan la misma dirección? R1, R2 del plano. R1 paralela a R2, la pregunta, si la respuesta es sí o la respuesta es no.
Si la respuesta es sí, tenemos dos posibilidades. Que la intersección nos dé la misma recta o que la intersección, ¿cómo nos dé? Si tienen la misma dirección. Las que están viendo, que yo veo que están marcando, ¿qué intersección tienen esas dos rectas? Conjunto vacío. Conjunto vacío. ¿Saben lo que es la intersección? Vamos más atrás. ¿Qué es la intersección? ¿Qué? ¿Qué? Cuando comparten algo. Entonces, si ustedes los que veo que están acá apoyando en las carpetas, ¿comparten algo? No, son paralelas, pero no comparten nada, que sería conjunto vacío. Yo no puedo ver en el Meet, pero sería así. R1, R2. Y coincidentes, R1 coincidente con R2. Si estamos en el... son paralelas. ¿Qué da de resultado la intersección? Usen las dos biromes que no sean paralelas. ¿Qué da de resultado? Un punto. ¿Estamos? Y esto lo dejo planteado para la noche. Levanten esas dos biromes y déjenlas flotando en el aire. ¿Qué posibilidades hay? Levanten las dos biromes también en el Meet y déjenlas flotando en el aire. R1, esto para allá, introducción para la noche. En el espacio tridimensional. Nos hacemos la pregunta, ¿son paralelas? Hay dos posibles respuestas, sí o no. Si es sí, ¿qué puede ser? Que R1, intersección R2, lo mismo que antes, sea coincidentes en el espacio, R1 coincidente con R2, o que la intersección como sea, vacía, así. Hasta ahí vamos las mismas que antes. ¿Está hasta ahí? No bajen las biromes, vuélvanla a subir. ¿Qué pasa si no son paralelas? ¿Cómo puede ser la intersección? A ver, ahí hay un caso, ya vi un caso, a ver, haciendo la intersección que les da. Todos justo ahora están haciendo el mismo caso. ¿Qué les da según lo que están haciendo la intersección? Un punto. ¿Será la única posibilidad? Conjunto vacío. O conjunto vacío. ¿Cómo se llaman? Si no son paralelas, la intersección, hay dos posibilidades. O un punto, o acá dijo alguien en el Meet, conjunto vacío. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Esto me interesa. En el espacio no son paralelas y la intersección da vacía. ¿Cómo se imaginan? Dos rectas, ya lo hicieron. Dos rectas en el espacio que no sean paralelas, ahí está bien. A ver, vení, así lo haces en el Meet, que las tuyas son de colores. Dos rectas en el espacio, así queda acá la compañera, ponete más o menos, que es lo más difícil de ver, ahí cerca de la cámara. A ver, ahí está, girate, y ahí lo que hiciste antes. Ahí está. ¿Ven ahí que las rectas no son paralelas? Ahí está, vos girás así. ¿Ven que las rectas no son paralelas y la intersección no da un punto? ¿Se ubican? ¿Se ubican por allá atrás en el Meet? ¿Lo pueden ver? Levanta un poquito más, acerca. El amarillo no se ve. Toma. El anaranjado. ¿Tiene diferente dirección? Sí, no son paralelas, ahí está. Gírate vos un poquito, ahí. No son paralelas y la intersección es vacía. ¿Se ve? ¿En el Meet? Más o menos. Se ve, se ve. Bueno, eso se llaman rectas, gracias, alabiadas. Así que volvemos y cerramos con eso. Rectas alabiadas. No son paralelas y la intersección es vacía. Se llaman alabiadas. Alabiadas. Lo vamos a ver esta noche y cerramos con recta en el espacio. ¿Sí? Practiquen eso quienes no lo pudieron visualizar. Rectas alabiadas son rectas en el espacio tridimensional que no son paralelas y sin embargo la intersección es vacía. ¿Sí? Quienes no lo pueden visualizar,
traten de empezar a jugar con los objetos concretos que representen objetos analíticos, ¿sí? Bueno, de recta, la teoría de recta en R2 ya está concluida. Ahora van a hacer con Alejandra la tarea de aula acá mismo. Cortamos para descansar un rato. Los quienes están en la sala de Meet, otro link. Así que de la sala de link vayan saliendo y Alejandra empieza a admitir en un ratito, arranca la tarea de aula. No sé si alguien tiene alguna pregunta acá o en el Meet. Si no, corto la grabación para que no se extiendan.